Uno. Saludos, saludos hermanos, amigos, sintonizantes todos. Gracias por estar atento al programa de hoy. Soy Pablo Rodríguez Marchante y estoy transmitiendo desde la ciudad de Concord, en Carolina del Norte, Estados Unidos de América, para todo el mundo de habla hispana, a través de la plataforma YouTube, por mi canal Pablo Razona y Medita. En los controles, grabación, corte y edición, Mauricio Corrales. Cada viernes a las 8 de la noche salgo al aire y usted puede verlo ese día u otro cualquiera poniendo Pablo Razona y Medita. Estos programas siempre son de carácter para razonar y meditar sobre temas del diario vivir de todas las personas, creyentes y no creyentes, y lo hacemos de manera poética, anecdótica y bíblica, así que tratamos de que sea ameno. Así que cuando usted, si le gusta este programa, dé un like. También le sugerimos que si no se ha suscrito, pues se suscriba. Se lo agradeceré. Y también, por favor, comparta con otros para llegar a más personas. Hoy vamos a tratar el tema de la tristeza. Y la tristeza es una aplicación del alma que denota pesadumbre y melancolía muy difícil de soportar. Voy a repetirlo. La tristeza es una aflicción del alma que denota pesadumbre y melancolía muy difícil de soportar. Así que sin más, el tema de la tristeza. De la poesía que he escrito con mucho tiempo anterior, por alguna razón que no recuerdo ahora, en muy pocas ocasiones le pongo fecha, cosa que lamento porque podría dar fecha exacta en que la compuse, pero en esta, por algún motivo que ahora no recuerdo, la escribí en 1979, o sea que tiene 43 años, mucho más años de lo que la mayoría quizás de los sintonizados que en estos momentos están teniendo el programa ni habían nacido, ¿no? Y lo titulé Tus aguas, y tiene que ver con las tristezas. Si pueden en tus aguas las barcas navegar, si el agua es cristalina, ¿por qué tienes hastío? Este ancho río queriendo ser el mar, y este inmenso mar queriendo ser el río. Si todo el caudal lleno está de tristeza, y ha quedado árida toda tu alegría, de la cascada inunda tu cabeza, que cubra por completo tu geografía. Si ya tu manantial se ha secado todo, si eres un estanque, ser útil podrás. Si de tus aguas solo queda el lodo, tal vez de un hato la fiesta serás. A finales de la década del 80, existía una efervesciente de participación en eventos y movimientos religiosos, ya sean ecuménicos o de otro tipo de corte, de diferentes, de evangelismo, de mucha actividad en esa década de los 80. Y por supuesto yo participaba en muchas de ellas y muchos amigos y hermanos que aprecio participábamos en esa época, en esos eventos, tanto en nuestro país como en otros países, tanto de América Latina como del mundo en sí. Y en esa época yo tenía, entre otros muchos, un amigo, y había otra señora que también era una amiga común, y los tres nos dimos cuenta que teníamos proyectos en algún área que podíamos compartir los tres y hacer algo novedoso. Y nos estuvimos reuniendo por espacio de meses, sacando conclusiones y creando ese aparato. Estábamos muy emocionados. Un día, estando en mi casa, era temprano en la mañana, no recuerdo la hora exacta, pero tiene que haber sido alrededor de las 8 de la mañana o 8:30 de la mañana. Y ya era un domingo, era un día de los padres y estábamos preparándonos para el servicio que era a las 10. Y en eso tocan el timbre
y salgo cuando veo a un pastor amigo nuestro, que éramos amigos común de otra persona de quien me estoy refiriendo, y me dice: Pablo, acompáñame, que me acaban de avisar que Antonio acaba de tener un accidente terrible aquí muy cerca de tu casa. Recuerdo que él iba en su carro y detrás mi hijo del medio, Jonatán, y yo salimos para allá así como estábamos. Cuando llegamos, efectivamente, allí estaba la policía todavía y él allí con algunas manchas de sangre en su cuerpo. Y cuando vemos que, bueno, ¿qué pasó? El carro estaba desbaratado totalmente. Dice: bueno, lo malo es que se acaban de llevar a mi esposa y a mi niño, que venían conmigo para el hospital, y no sé ni en qué hospital ni qué ha pasado. Y creo que alguien allí en el grupo que estaba dijo: lo llevaron para el Hospital Nacional, que estaba muy cerca. Y bueno, ahí cuando la policía tomó todos los datos, pues lo acompañamos a él hasta el hospital. ¿Y cuál no fue la sorpresa? Que al llegar allí al hospital y comenzar a averiguar, dijeron: bueno, su niño, le dieron los primeros auxilios y lo enviaron para el hospital infantil, y su esposa acaba de fallecer. Bueno, pues allí nosotros tratamos de animarlo eh, de una manera casi imposible, porque todo el mundo estaba en shock. Y yo viene a mi mente ese momento desgarrador para él, que quedó como un shock, que no sabía ni qué decir. El otro pastor siguió para el otro hospital donde estaba el niño, porque yo tenía que regresar para la iglesia. Y después estuvimos constantemente yendo al hospital infantil. Estuvimos en el velorio y sepelio de su esposa, y él, de una manera con una tristeza incalculable, que es inexplicable dar detalles. A los 3 días, y no éramos algunos, éramos muchos amigos de él, que estábamos allí en el hospital casi día y noche para saber de su niño, que tenía 3 años solamente. Hasta que el tercer día, los médicos, uno de ellos salió y dio la triste noticia que el niño había fallecido. Allí desgarrador para él de nuevo. Recuerdo que, bueno, todos los planes aquellos que teníamos se fueron a pique. Él más nunca volvió a ser la persona que era, y nos vimos bastante frecuente, y siempre estaba cabizbajo y triste. Tenía una niña de 14 años y siguió luchando con ella, pero recuerdo que la última vez que lo vi antes de emigrar fue precisamente porque estuvimos ya a última hora, como, no sé, no puedo precisar ahora, pero quizás 2 o 3 años que no nos veíamos, y nos encontramos casualmente en una librería de libros viejos, donde yo estaba buscando un libro, y él llevaba libros a vender, porque me dijo, cuando se lo de ¿cómo estás?, me dijo: jamás he vuelto a ser la persona que era. Y se le veía la tristeza reflejada en su rostro, que jamás pudo sacar de él. Recientemente supe que él había fallecido ya también, pero ese hombre, la tristeza jamás se desapareció de su mente. Triste recuerdo de este hombre. En Proverbios 17, versículo 22, leemos lo siguiente: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Lo voy a releer. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Eso, en la palabra de Salomón, dicho por el sabio, tiene una resonancia extraordinaria, porque es algo bien pensado, bien calculado, y es una realidad. Las personas que están alegres normalmente se les refleja en el rostro, y por su parte las personas que siempre están tristes también se les refleja en el rostro, porque es algo que es muy difícil, por no decir imposible, de disimular, dicho de alguna manera. En Primera de Samuel, en el capítulo 1, del versículo 8 al 18, dice que una mujer llamada Ana estaba triste porque no podía tener hijos.
Y los que conocemos la Biblia sabemos la historia de cómo incluso el sacerdote creía que ella estaba borracha cuando la sentía llorando y orando y clamando, y, y no sabía que lo que ella estaba clamando por tener un hijo, que al fin Dios se lo concedió y que fue Samuel, ese gran hombre de Dios del Antiguo Testamento. En Nehemías capítulo 2 y versículo 1 al 6, Nehemías dice que está triste por el abandono de la ciudad de sus padres. Sabe que a Jeremías le tocó una parte muy importante, que fue restaurar algunas partes de la ciudad de sus antepasados. Y él estaba triste por el abandono en que había caído las generaciones anteriores. Pero sabe que siempre, cuando hay mucho abandono en algo, siempre surge alguien en la familia o en el vecindario o en la nación, para llevarlo a otros términos, con otras ideas, con otros planes, para mejorar o quitar el abandono en que está la ciudad, la finca, el país, en fin, el lugar que sea. En Lucas 18, de los versículos también 18 al 23, el joven rico dice que se fue muy triste por amor a las riquezas. Me gustaría leer ese versículo, literalmente, esos versículos literalmente, porque es algo que muchas veces la tristeza puede venir por asuntos que tienen una explicación entendible, pero muchas veces son por cosas pasajeras, como en este caso este hombre joven que era rico y se fue triste porque tenía muchas tristezas, y vamos a verlo que la riqueza también produce tristeza cuando nos queremos afirmar en ellas. Y vamos a leer este diálogo que tuvo con Cristo, 18 al 23. Un hombre principal le preguntó a Jesús, diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para dar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Notemos esto. Para él era fácil no ser adúltero, para él era fácil no matar, para él era fácil no hurtar, para él era fácil no hablar mal de su prójimo, para él era fácil honrar a su padre y a su madre, pero sí el ayudar a otros necesitados, teniendo a él muchas riquezas, eso lo hizo entristecerse y se fue del lado de Jesús, porque dice que tenía muchas riquezas. El amor empedernido y más alto de lo normal hacia las riquezas le hicieron caer en una tristeza. En Jesús, en Mateo 26:38, dice que estaba muy triste antes de su muerte y va al Getsemaní a orar. Cuando nosotros estamos tristes, no pensemos que es porque somos seres humanos, que somos personas que no tenemos fe, que no estamos conscientes del rol que nos ha tocado vivir en este mundo, porque el propio Hijo de Dios, claro, hecho hombre, hecho carne, dice que estuvo muy triste, a tal extremo que tuvo que ir a orar a un lugar determinado, porque dice que estaba triste hasta la muerte, porque él sabía lo que le esperaba. Hay veces que la tristeza llega por conocer lo que nos espera. A veces la tristeza llega por las cosas malas que hemos hecho.
A veces la tristeza llega por cosas malas que estamos haciendo en ese momento. Y la tristeza, como decíamos al principio, seca los huesos. Nos lleva a vivir una vida sin sentido, una vida de melancolía,